como introducción, quiero que tengamos algo muy presente. Y ahí quiero empezar esta mañana. Quiero que tengamos presente que todas las historias que están escritas bíblicamente, o todo el contenido de la Biblia, tiene un trasfondo de enseñanza para nuestras vidas. Y que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y al ser viva, la inspiración del Espíritu Santo viene conforme a la necesidad y los tiempos que estemos viviendo. Y también esa palabra, aunque es una palabra general, también viene de una manera específica a las personas o al grupo de personas al cual Dios les quiere hablar en determinado tiempo. Por eso hay palabras o hay mensajes que tú los escuchas y no sientes nada, pero hay otras palabras que impactan tu vida porque es Dios el que está hablando y es Dios el que conoce la necesidad que está viviendo la persona en el momento, y es Dios el que sabe en qué momento habla a las personas. Y la base de nuestro mensaje hoy, la base bíblica, está en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 2, de los versículos 1 al versículo número 12. Allí se nos narra la historia de unas bodas en Caná de Galilea. En esta base bíblica nace el tema el secreto de los vivientes. Y hay una verdad que quiero resaltar acerca del escritor que fue Juan, el discípulo amado. Y quiero resaltar que Juan quiere enseñarnos con esta historia una serie de secretos profundos y enseñanzas que nosotros podemos aplicar hoy a nuestra vida. Hay pasajes, si tú miras la Biblia, los 4 evangelios sinópticos, te vas a dar cuenta que hay historias que Juan narra que los otros escritores como Mateo, Marcos y Lucas no nos cuentan, pero Juan sí nos las cuenta. Esta historia de las bodas de Caná de Galilea, el único que la cuenta es Juan. Los otros 3 evangelios no nos narran esta historia. Pero quiero que también sepas y tengas presente que Juan escribió su evangelio después de 70 años de que Jesús muriera en la cruz. 70 años después de que Jesús muriera en la cruz, Juan empezó a escribir su evangelio. Y en esos 70 años después de la muerte de Jesús, Juan tuvo mucho tiempo para recordar, para pensar y para revivir hasta los más mínimos detalles que los otros escritores no nos narran, pero que Juan en este tiempo, y habiendo sido un testigo ocular de los hechos, tiene la oportunidad de narrarnos cosas que otros no pueden narrar. Y todo este tiempo Juan lo dedica a pensar y a meditar en los detalles que quería escribir y resaltar de su evangelio. Entonces Juan nos narra historias como esta de la cena en Caná de Galilea que los otros escritores no nos narran. También tengamos presente que Juan escribe en un doble trasfondo. Juan es judío y está escribiendo también para los judíos, pero al mismo tiempo su gran objetivo era escribir la historia de Jesús de tal manera que pudiera también llegar a los griegos. Detalles como las tinajas de piedra para la purificación son muy bien conocidos por los judíos, porque ellos los utilizaban. Pero el agua convertida en vino era un
secreto para los judíos, para los griegos, porque ellos tenían un dios, el dios del vino, y ese dios se llamaba Dionisos. Era el dios del vino. Entonces, con el dios Dioniso, que era el dios del vino, los griegos tenían una cantidad de fábulas acerca de agua convertida en vino. Y Juan lo que está haciendo con esta historia es mostrándoles que hay un hombre en la tierra llamado Jesús, que era el Mesías esperado, y que a través de él ahora ya no eran fábulas, sino que eran realidades los milagros que ellos creían que su Dios del vino podía hacer. Así que como introducción esta mañana quiero que pensemos en una fiesta. Y aquí veo personas muy elegantes, vestidas para una fiesta. Siempre se hacen, ustedes no las ven, pero están a mi izquierda. Dos mujeres muy elegantes, con buenos tacones, muy buenos vestidos, están florecidas el día de hoy y están listas para una fiesta. Están listas para la fiesta de primavera. Ahora van a ir a taconear porque van a ir a disfrutar del sol. Fiesta. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra fiesta? ¿Qué se nos viene a nuestra mente? ¿A dónde vuela nuestra imaginación? Hablar de fiesta, Marian, es hablar de alegría, ¿cierto que sí? Hablar de fiesta es hablar de comunión, es hablar de comida, es hablar de momentos agradables, es hablar de momentos felices. Pero ahora a la palabra fiesta ¿cómo se dice? Añadimos es que me confundo entre el inglés, el francés y el español. Ahí me perdonan. Pero adjunté le francés. Adjuntémosle fiesta de bodas o matrimonio. Pensemos en qué implica una boda, qué implica un matrimonio. Ayúdenme a ver los que están aquí. Plata, dice Sharon. Un matrimonio o una fiesta de matrimonio necesita arreglos. Necesita, lo primero, dice Sharon, es el siervo, para que me ayuden a orar también por ella. Necesitamos varios siervos en diferentes etapas de su vida, desde jóvenes hasta maduros y hechos. Hay 5 damas enfrente mío que están orando por un siervo y una sierva. Si pensamos en una fiesta de matrimonio, tenemos que pensar en arreglos, tenemos que pensar en preparación, tenemos que pensar en ensayos, tenemos que pensar en planificación. Y algo muy importante en la boda o en la fiesta de bodas es que también tenemos que pensar en la lista de invitados. Y ¿sabe algo? Una de las cosas más difíciles en las que claudicamos y llegamos a hacer varias listas es en la lista de invitados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cambiamos la lista de invitados. Piensen ustedes, si ustedes han hecho una fiesta, ¿cuántos nombres han borrado de una lista de invitados? ¿Y cuántos nombres borraron y después tuvieron que volverlos a escribir? ¿Cuántas veces cambiamos la lista de invitados? Podríamos clasificar la lista de invitados en varios grupos. Los amigos del novio, la familia del novio, los amigos de la novia, la familia de la novia,
los amigos en común, ¿cierto? Y los que vienen porque invitas a un amigo. Y cuando a última hora tu amigo te llama y te dice: no puedo ir porque es que me llegó un amigo. Pero ese no puedo ir es diciéndote: ¿puedo llevar a mi amigo? Entonces va el amigo del amigo que estaba invitado a la boda, y ahora tenemos a una persona que es amiga del que estaba invitado y también resulta en la boda. Y también encontramos a los que entran en la lista de invitados porque toca. Hay gente que toca invitar por una posición, por un cargo, es que es el jefe, es que es fulanito, perencejo, sultanejo, y tenemos que invitarlo. Y es ahí donde empezamos a tachar y a escribir una cantidad de nombres en nuestra lista de invitados. Siempre en una fiesta nos encontraremos con gente que queríamos que estuviera ahí. Otros que vinieron porque son amigos de nuestros amigos. Y otros que se clasifican como un invitado más. Y es ahí donde se empieza a crecer la lista de invitados. El primer punto que quiero tratar esta mañana es un invitado más. El versículo 1 y el versículo 2 del Evangelio según San Juan, del capítulo 2, nos dicen, escucha bien: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue invitada a una boda a un pueblo llamado Caná. Aquí viene, en la región de Galilea. Luego dice: Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. La pregunta esta mañana es: ¿en qué grupo de invitados clasificaríamos a María, a Jesús y más aún a sus discípulos? Yo a María la clasificaría en una invitada muy cercana, porque luego la vemos dándole órdenes a los sirvientes de aquella boda y ellos obedecen las órdenes que ella les da. Entonces María era una invitada muy cercana. A los discípulos podríamos clasificarlos como tal vez invitados, porque son los discípulos de Jesús. Y al invitar a Jesús, pues también tenemos que invitar a sus discípulos. Entonces, los discípulos clasificarían esta mañana como los amigos de un invitado. Y la pregunta sería: Jesús, ¿qué clasificación tenía como invitado a esa fiesta? Porque recordemos algo, y es muy importante. Jesús hasta ese momento apenas iba a empezar su ministerio. Hasta ese momento Jesús no ha hecho ni siquiera un milagro. Jesús hasta ese momento es conocido como el hijo del carpintero, o también conocido como el carpintero de Nazaret. O sea que hasta ese momento Jesús no tenía nada de especial para las personas de aquella ciudad. Era el hijo de María, el hijo de José, el carpintero. Tal vez era un amigo más. Pero quiero resaltar, escúchame bien, porque estamos entrando ya en el centro de nuestro mensaje. Quiero resaltar algo muy importante y que no se nos pase por alto. Quiero resaltar que el milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea lo realizó, escúchame bien, en una casa de una familia donde, escúchame por favor, donde ni siquiera se sabe el nombre de los novios. La Biblia no dice cómo se llamaban los novios. En otras palabras, Jesús fue invitado a la casa de unas personas anónimas.
el primer milagro de Jesús fue hecho en la casa de unas personas anónimas. Y resalto la pregunta esta mañana: Jesús, ¿un invitado más? Porque quiero que nos centremos un poco allí. Y quiero que reflexionemos esta mañana. ¿Para cuántos Jesús se convirtió en un invitado más? ¿Para cuántas iglesias Jesús se ha convertido en un invitado más? ¿Para cuántos ministerios Jesús se ha convertido en el tema de sus discursos, pero solo lo ven como un invitado más? ¿Para cuántos el templo físico tiene que estar reluciente, lleno de los mejores lujos, y Jesús es solo un invitado más? Quiero que reflexionemos en eso esta mañana. ¿Para cuántos que se dicen profesar la fe cristiana, Jesús se ha convertido solo en un invitado más? Y escúchame muy bien, porque estamos desarrollando este tema, el secreto de los sirvientes. Queremos multitudes aglomeradas en templos. Así no estemos construyendo iglesia. Queremos multitudes aglomeradas en templos. Así no estemos construyendo relación. Nos dedicamos a construir templos y nos olvidamos de construir iglesia. Muchos prefieren, escúchame por favor, que es muy importante, y este mensaje es de mucha reflexión a nuestra vida. Muchos prefieren estar entre los 5,000 que comieron panes y peces, pero muy pocos podrán estar o escuchar palabras como Talita Cumi dentro de una puerta cerrada, en una habitación donde solo habían 5 personas: Pedro, Jacobo, Juan y Jesús, y la niña que estaba muerta. Porque a ningún otro dejó entrar a esa habitación. Cuando los demás iban a entrar, Él les dijo: no entran, y cerró la puerta. Y muchos quieren estar en medio de la multitud comiendo panes y peces, pero no van a escuchar palabras como Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Muchos queremos aglomerarnos para ver techos que se rompen y paralíticos que caminan. Escúchame por favor. Hay muchos que quieren desarrollar cantidad de cosas en una iglesia, pero como Jesús quieren estar en medio de las multitudes, a la expectativa de ver un milagro. Así como los hombres que rompieron el techo de aquella casa, muchos quieren estar allí para ver el paralítico andar. Pero escúchame, pero pocos podrán subir al monte y ver la gloria de un Jesús transfigurado. Porque la transfiguración de Jesús no fue en medio de las multitudes. La transfiguración de Jesús no fue ni siquiera en medio de sus 12 discípulos. La transfiguración de Jesús ocurrió cuando había solo 3 de ellos, porque habían 12 y a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo: por favor, sube un poco más, suban un poquito más arriba, porque tengo algo para mostrarles. Muchos se quieren quedar en medio de la multitud y quieren cantar en medio de la multitud y quieren aplaudir en medio de la multitud
y quieren elogiar y exaltar a un hombre o a un ministerio, pero pocos van a poder y querer subir al monte y estar en el secreto de Jesús, porque allá en el secreto de Jesús es donde vas a ver su transfiguración. Allá en ese secreto es donde vas a ver la gloria de Dios. Señores, tú que me escuchas esta mañana, el primer milagro de Jesús ocurrió en una casa. Escúchame, porque esto es importante. Ocurrió en una casa, no en un templo. No ocurrió delante de gente reconocida o en grandes posiciones, o que se exaltaban o se elogiaban por su categoría o su autoridad o su poder o la iglesia que tienen. El primer milagro de Jesús ocurrió en la casa de gente anónima, en la casa de gente que ni siquiera el nombre sabemos. El primer milagro de Jesús ocurrió en la casa de personas X. Y no solo eso, el primer milagro de Jesús ocurrió en una fiesta. Y sigámosle añadiendo a eso, aparte de que era una fiesta, el primer milagro de Jesús es convertir agua ¿en qué? En vino. Muchos dirán, es que el vino no estaba fermentado. Porque eso lo pensamos y lo decimos y empezamos a acomodar las cosas a como nosotros queremos decirla. Pero mire, me voy a adelantar un poquito del segundo tema. El maestresala le dice al novio, le dice: oye, siempre se da el mejor vino primero, porque cuando la gente ya degustó y ya ha tomado harto vino, dice, se da el vino de menor calidad, porque la gente ya no va a hacer diferencia. El primer milagro de Jesús ocurre cuando se acaba el vino en una fiesta y Jesús multiplica, convierte el agua en vino. ¿Sabes para qué? Para que la gente esté alegre. Porque para eso es el vino y la Biblia lo dice. Muchos dirán eso, es que no era vino fermentado. Muchos dirán infinidad de cosas para organizar, para dar una interpretación al texto que nosotros queremos acomodar a nuestra tradición. Pero ¿sabes algo? El primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino. Y pensando en ese invitado más, Isaías lo dice así en su capítulo 29. Dios le dijo a Isaías, escúchame bien: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinden culto, pero no es sincero ni lo hacen de corazón. Por eso voy a hacer, escúchame bien, cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de los hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, o lo que está siendo inspirado Isaías a escribir, es que Dios va a empezar a usar gente que no se creía que se podía usar. Va a empezar a llamar a personas que para muchos no servían, porque volvemos al mismo punto. Jesús, su primer milagro lo hizo en personas anónimas, y lo que está buscando esta mañana Jesús es esas personas anónimas, personas X que han sido rechazadas, que han sido apedreadas, que están dolidas, que están heridas, que han muerto tal vez espiritualmente. Pero Jesús esta mañana ha venido a hacer un milagro en la casa de unas personas anónimas.
Y por eso digo esta mañana que estamos en el tiempo donde Dios empezará a mostrar esos ministerios que están dispuestos a dejar muchas cosas y que se atreven a sacar a Jesús de ser un invitado más para convertirlo en el invitado principal de su casa. El milagro de Jesús ocurrió para que la fiesta no terminara. El milagro de Jesús ocurrió para que los novios no quedaran en vergüenza. El milagro de Jesús ocurrió para que los invitados estuvieran alegres. Estamos en el tiempo donde donde tú debes dejar de que Jesús sea un invitado más y lo conviertas en el invitado principal de tu casa. No solo el invitado a los templos, sino también el invitado a tu casa, a la sala de tu casa, a tu trabajo, a donde quiera que estés. Se ha llegado el tiempo de que en Jesús sea el primero. Pero ¿sabes algo que me llamó la atención estudiando este pasaje? Escúchame. Es que tú y yo tenemos que hacer que las cosas pasen. Tú y yo tenemos que hacer que las cosas pasen. ¿Me estás escuchando esta mañana? Tenemos que hacer que las cosas pasen. El verso 3 dice: durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Ya no tienen vino. Y este punto es demasiado importante y quiero que me prestes mucha atención, tanto a los que están allá como a los que están acá. Hagamos que las cosas pasen. Significa esto, escúchame. Muchos veían a Jesús como un invitado más, como el carpintero que hacía arreglos y construía cosas. Muchos lo veían como el hermano mayor de un gran grupo familiar. Pero aquí encontramos algo que es muy poderoso y que tú y yo tenemos que entender esta mañana. En la fiesta, escúchame, había alguien que veía a Jesús de una manera diferente. Vuelvo y te lo repito, en la fiesta había alguien que veía a Jesús de una manera diferente. Para María, Jesús no era solo un invitado más. Para María, Jesús era el Hijo de Dios. Para ella, Jesús podía hacer que algo pasara. Señores, escúchame. María había tenido una vida de intimidad con Jesús, porque María lo había cargado en su vientre. Y no solo lo había cargado en su vientre, sino que había escuchado a un ángel que le había dicho que había sido escogida por Dios para que en su vientre llevara al Hijo de Dios, y que su nombre iba a ser Emmanuel, que iba a salvar al pueblo de la esclavitud y de la condenación. Y esto es importante. Muchos
Hoy están en la moda de ser cristianos. Muchos buscan a Jesús por una sanidad. Otros buscan a Jesús para solucionar sus problemas. Otros lo ven como la religión que profesan. Pero hay otros que quieren construir una relación con Jesús, que quieren tener una intimidad con Jesús. Hay muchos como María, como Jeremías, como Pedro, que por encima de todo lo que viven, quieren ir a tener una intimidad con Dios. Y escúchame esto. Sabrás que Jesús está ahí cuando lo pierdas todo como Job. Sabrás que Jesús te ama cuando hayas llorado amargamente como Pedro. Sabrás que Jesús no te condena cuando todos quieran apedrearte. Por eso esta mañana yo te digo, hagamos que las cosas pasen. No se ha terminado tu vida, tu historia no ha llegado al final. Recuerda algo que es demasiado importante. Jesús está ahí. Jesús está en el lugar donde tú te encuentras. Pero nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen. A veces queremos quedarnos sentados esperando que las cosas pasen. Pero tú y yo tenemos que cambiar la historia. Recordemos a Rahab la ramera, una mujer que vivía en Jericó, una mujer que tenía sentencia de muerte para toda esa ciudad, destrucción para toda esa ciudad. Pero esa mujer hizo que las cosas cambiaran. Porque cuando llegaron los espías de Israel, ella los escondió en su casa y les dijo: mire, yo no los voy a denunciar, pero ¿qué me dan? Eso dijo ella. ¿Qué me dan si no los denuncio? Y ellos le dijeron: bueno, vamos a salvar tu vida. Y no solo tu vida, vamos a salvar también a tu familia. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dijo ella. Pues vas a marcar las puertas de tu casa, que cuando nosotros vengamos a destruir esta ciudad, esta puerta va a estar marcada, esta casa va a estar marcada, y todo el ejército de Israel sabrá que esta casa no se puede tocar, porque tú cambiaste la historia de tu vida. Una sentencia de muerte y de destrucción hizo que Rahab la ramera cambiara su nacionalidad. Y eso es muy de moda acá entre nosotros, la nacionalidad. Tenemos que hacer que las cosas pasen. David hizo que el pánico de un ejército que temblaba de miedo, incluyendo a su rey, se convirtiera en la oportunidad más grande de su vida. Porque cuando nadie quería pelear con Goliat, David dijo: yo peleo con ese gigante. Pero ¿sabes qué pasaba o qué tenía David de diferente con los demás? Que David tenía relación de intimidad con Dios. Hoy te invito a que hagamos que las cosas pasen. Así tengas, escúchame bien, así tengas que quebrantar el tiempo. Y ese es el siguiente punto. Tenemos que quebrantar el tiempo. Y quiero que por favor me escuches muy bien esta mañana, porque luego de este punto quiero que hagamos algo. El verso 4 dice así: Jesús le respondió.
madre, no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Y aquí viene una pregunta esta mañana, y se las hago a todos los que estamos aquí: a Marian, a Maya, a mi suegra, a mi esposa, a mis hijos, a mi tía, a mi suegro. ¿Por qué tenemos que limitarnos al tiempo que estamos viviendo? Te la hago a ti que estás allí conectado con nosotros esta mañana. ¿Por qué tenemos que limitarnos al tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué seguir ese mismo patrón? Ese orden que tienen las cosas, que están enmarcadas y que muchos no se atreven a salir de ese curso natural de las cosas. Pensemos en varios tiempos. ¿Cuál es el curso natural de un tiempo de crisis? El tiempo natural de un tiempo de crisis es lamentarnos, quejarnos. ¿Qué es lo natural de un tiempo de escasez? Sentir angustia, sentir inestabilidad. ¿Qué es lo normal en un tiempo de enfermedad? El tiempo de enfermedad solo trae quejas, lágrimas, lástima, limitaciones y sufrimiento. ¿Qué trae consigo el tiempo de separación? Trae soledad, trae culpabilidad, trae rechazo, trae no aceptación de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos vieron tu caída y creen que no podrás levantarte? Porque el lineamiento natural de las cosas dicen que no podrás salir de ahí. Y en esa condición, escúchame, en ese lineamiento de los tiempos, muchos de nosotros llegamos a coartar el amor de Dios, a coartar el perdón de Dios, a ponerle límites a la gracia de Dios. Encerramos a la misericordia de Dios en nuestros pensamientos y en nuestros límites humanos. Pero hay un secreto que quiero que entiendas esta mañana. Jesús está en la fiesta. Vuelvo y te lo repito para que lo entiendas. Jesús está en la fiesta. Jesús está donde tú estás en este momento. Tú no llegaste a un hospital y Jesús se quedó en la sala de espera. Tú no llegaste a una escasez y Jesús se quedó en el supermercado. Tú no llegaste a un divorcio y Jesús se sentó al lado del juez. Jesús está en este momento, está en la fiesta. Y María le dice: no tienen vino. Y Jesús dice: es que no es mi hora, no es mi tiempo. Pero María quebrantó el tiempo. Y aunque Jesús dijo que no era su tiempo, ¿sabe qué hizo ella? Le dice a los sirvientes: vayan donde Él y hagan todo lo que Él les diga. Jesús no dijo que iba a hacer algo, pero María dijo: yo sé
que Él puede hacer algo. Yo no sé cuántos están entendiendo este mensaje esta mañana. Pero yo esta mañana quiero hacer algo. Yo esta mañana quiero quebrantar mi tiempo. Estoy hablando de Edwin Osorio. Yo quiero quebrantar mi tiempo. Y esta mañana yo quiero ministrar una palabra de liberación. Y esta mañana yo quiero ministrar un cambio en tu vida cuando hagas un quebrantamiento del tiempo. Pero quiero llevarte a reflexionar en cuánto hace que te acostumbraste a que te llamaran inmunda, como lo escuchaba la mujer del flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? 12 años esa mujer escuchando que le decían inmunda, que no se podía acercar a la gente. ¿O cuánto hace que te acostumbraste a vivir en una tierra de miseria porque estás lisiado y todos te dieron la espalda, y vives en una tierra de ruina y abandono como lo de Bar, como vivía Mefiboset? Hoy tal vez estás llorando frente a la tumba de tu ministerio, de tus sueños, de tus metas, de tus propósitos, de tus anhelos, porque perdiste y murió la esperanza, así como lloraban Marta y María, porque parecía que Jesús nunca llegó cuando ellos lo esperaban. Yo quiero que en tu casita tú cierres tus ojos por unos momentos. Cierra tus ojos y quiero que reflexiones acerca de eso. ¿Cuánto hace que te enfrascaste en una situación que no te ha permitido avanzar? ¿Cuánto hace que estás siguiendo el orden natural de las cosas? De sufrimiento, de abandono, de soledad, de rechazo, de tristeza, de amargura, de lágrimas, de soledad, de culpabilidad. ¿Cuánto hace que estás viviendo así en el orden natural del tiempo? Pero ¿qué te parece si esta mañana te invito a que hagamos algo muy especial? Y es que utilicemos una de las armas más poderosas que tenemos en medio de la situación, llámese como se llame que estés viviendo. Hay un arma que es efectiva y es poderosa en lo que tú estás viviendo. Y escúchame, esta arma lo que hace es sacarnos de la esfera natural, del formato de los tiempos que estemos viviendo o atravesando o pasando, y es sacarnos del orden natural y llevarnos a un entorno y un ambiente espiritual, porque desarmamos al enemigo. Cuando utilizamos esta arma, el enemigo se queda desarmado, porque llegamos a una dependencia absoluta de Dios. Escúchame. Y empezamos a transitar no por el camino natural, sino que empezamos a transitar por el camino de la fe. ¿Y sabes cuál es esa arma tan efectiva que esta mañana quiero que usemos? Es dar gracias. Porque solo un corazón que entiende quién es Dios puede aprender a dar gracias. Toma este café. Gracias.
Pero si te digo toma esta enfermedad, solo alguien que entiende que Dios tiene el control de todas las cosas puede aprender a dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como hijos de Dios que son. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como hijos de Dios que son. Dar gracias es salir de lo que estoy viviendo, salir de mi pensamiento, salir de mis limitantes, salir de mi incapacidad y soltarme en una dependencia absoluta de Dios. Y es decirle: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y antes de hacer la conclusión, yo quiero que todos aquí, los que estamos aquí, se ubiquen en pie esta mañana. Ya estamos terminando. Y tú en tu casa, si tienes el celular en tu mano, toma el celular en tu mano y te vas a poner en pie allí donde estás. Porque recuerda que el primer milagro de Jesús ocurrió en una casa. Yo no sé cuántos necesitan un milagro de Jesús esta mañana. Yo quiero que tú allí en el chat me escribas unas manitos arriba si necesitas que ore por ti. Y no solo si necesitas que ore por ti, porque vamos a hacer una administración a tu vida. Y esa administración la vamos a desarrollar desde el agradecimiento, desde darle gracias a Dios, porque estamos quebrantando los tiempos. Yo quiero que cierres tus ojos y escuches mi voz esta mañana y empieces a darle gracias a Dios por la incertidumbre, porque no sabes qué camino vas a tomar. Y siento como el Espíritu Santo empieza a ministrar al espíritu de alguien, a la vida de alguien esta mañana. Le vas a dar gracias a Dios por ese momento que no has podido olvidar hasta el día de hoy, que te ha dolido tanto y que no ha querido cicatrizar. Vas a dar gracias a Dios por esa caída que hoy lamentas, y si pudieras volver el tiempo atrás, no lo harías, pero caíste. Pero hoy vas a trastornar los tiempos, porque cuando empieces a darle gracias a Dios por eso, el espíritu de culpabilidad se tendrá que ir. Porque esta mañana hay paz. Hay paz en el corazón de alguien que ha estado llevando una carga muy pesada en su espíritu y en su alma. Tu vida se convirtió en un caos que no sabes qué hacer. Dale gracias a Dios esta mañana. Porque cuando empieces a darle gracias a Dios en medio de la escasez,
se desarmará el espíritu de desespero, de angustia, y empezará a vivificarse la palabra de Dios en tu vida, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no sois vosotros mayores que las aves del cielo? Esta mañana estoy ministrando a la vida de alguien que está dando gracias a Dios desde una situación adversa. Esta mañana hay alguien que le está dando gracias a Dios en medio de la enfermedad, en medio del problema. Porque esta mañana vamos a hacer lo que diga Jesús. Y esa es la conclusión de este mensaje. Vamos a hacer lo que diga Jesús. Entonces María le dijo a sus sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Pero escúchame esta mañana, solo los que conocen a Jesús van tras Él esperando una palabra, aun cuando todo esté jugando en su contra. Solo los que conocen a Jesús se atreven a decir lo que dijo María: hagan todo lo que Él les diga. Así Él no haya dicho nada, así Él no haya dado una orden. Porque hay un secreto esta mañana: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy estoy ministrando al corazón de alguien que necesita una restauración del Espíritu Santo, que ha sentido como las piedras del rechazo, del dolor, del abandono de su hermano, de su esposa, de su pastor, de su amigo, de su iglesia, empezaron a golpearlo golpe tras golpe y golpe tras golpe. Lo único que han hecho es irlo hundiendo y tirando al aislamiento, a la soledad, a la tristeza, a la amargura, a creer que nada podía pasar. Pero alguien que esta mañana conoce a Jesús se va a parar frente a Él y le va a decir: Señor, estoy esperando que des una palabra. Porque María y Marta lloraban, pero Jesús llegó a la tumba a preguntar dónde le habían puesto. Recordemos a Sara, una mujer de 90 años que escucha una promesa que dice que va a tener hijos, y ella se ríe y dice: una mujer de 90 años que ya perdió la costumbre de las mujeres, y añade algo más: y su esposo es viejo, mi esposo es viejo. ¿Acaso vamos a tener nosotros un hijo? Y la respuesta del ángel fue: en el tiempo señalado tendrás un hijo. Esta mañana quiero decirle a alguien: yo no sé qué va a hacer Dios, pero estoy seguro de algo. Algo va a hacer. Abraham salió sin saber a dónde iba, sin saber el camino, pero Dios iba con él delante de cada paso que él daba. Unos muchachos frente al horno dijeron: si no nos libra nuestro Dios, tampoco te adoramos, no nos arrodillamos. Ellos no sabían si iban a vivir o si iban a morir, pero estuvieron dispuestos a pararse frente a Dios, creyéndole.
Yo no entiendo esta mañana lo que está pasando en tu vida. Yo no entiendo esta mañana lo que está pasando en mi vida. Tal vez tú ves las cosas patas arriba, los ves de pies a cabeza. No le encuentras izquierda ni derecha, no le encuentras salida a lo que estás viviendo. Pero sí te puedo decir algo. Sé que Jesús va a hacer algo. Jesús va a hacer algo en tu vida. Y es lo que estoy ministrando esta mañana a tu corazón. Jesús va a hacer algo en tu vida. Jesús está haciendo algo en tu vida. Así no hayas escuchado una palabra, párate firme en la fe, párate firme en el creer. No importa lo que el diablo esté diciendo, no importa lo que los demás estén diciendo, tú le vas a creer a Jesús porque tú tienes intimidad con Dios. Padre nuestro, esta mañana estoy orando por todas las personas que están conectadas en sus diferentes ciudades, en sus diferentes casas, en sus diferentes países, y han recibido la palabra esta mañana, Señor. El secreto de María en esa boda era que ella conocía a Jesús. Y yo sé que esta mañana, Señor, hay muchos que están viviendo situaciones difíciles, pero te conocen, saben quién eres. Y hoy están dando gracias, hoy estamos dando gracias, Señor. Hoy damos gracias en medio de la incertidumbre. Hoy damos gracias, Señor, en medio de no saber qué va a pasar mañana. Pero hoy depositamos todas nuestras cargas sobre ti, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y estamos haciendo lo que dice tu palabra, dando gracias a Dios por todo y en todo momento. Porque eso es lo que tú esperas de nosotros. Porque eso desarma al enemigo, Señor, y nos acerca a ti. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Es en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, suscríbete a nuestro canal Sin Fronteras y ayúdanos a compartir para que otros también hagan parte de nuestra visión, la cual es que tú seas iglesia donde quiera que estés. Únete a nuestras redes sociales y participa de todo nuestro contenido. Y recuerda, los domingos estamos en vivo a través de nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube.